En 1905, Sigmund Freud lanzó una idea que, la verdad, fue una auténtica bomba. Para poder entender la sexualidad que consideramos normal, primero tenemos que estudiar la que no lo es. Vamos a desgranar juntos el polémico método que usó en sus 3 ensayos de teoría sexual y, sobre todo, cómo llegó a esa conclusión que lo cambió absolutamente todo en la psicología. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase. Una afirmación enigmática, provocadora, que el propio Freud escribió en esos ensayos. Esta idea es el corazón del misterio que vamos a intentar resolver hoy. ¿Qué demonios quería decir con esto? Bueno, para entenderlo, lo que vamos a hacer es seguir sus pasos, recorrer el mismo camino que él hizo en su investigación. Y es un camino que, ya aviso, nos va a obligar a cuestionar dónde acaba lo normal y dónde empieza lo neurótico o lo perverso. Bien, para resolver el enigma, Freud tuvo que hacer algo que iba totalmente en contra de la lógica de su época. Tuvo que demoler la idea misma de normalidad. Básicamente, empezó por ignorarla por completo. A ver, en lugar de hacer lo que cualquiera esperaría, empezar estudiando la sexualidad normal, la reproductiva, Freud decidió irse justo a los márgenes. Puso el foco en lo que en su tiempo se llamaba, sin tapujos, aberraciones sexuales o perversiones. Su intuición era potentísima. Creía que es justo en las desviaciones donde se revelan las piezas básicas de todo el sistema. Claro, para poner un poco de orden en todo este caos de observaciones, Freud necesitaba un marco teórico. Y lo encontró en su concepto de pulsión. Ojo, para él no era un simple instinto animal, sino algo más complejo. Una fuerza constante, una energía que empuja desde el cuerpo y que siempre busca liberarse. Y para analizarla, la dividió en 2 elementos clave. Y aquí está la genialidad de su método. Simplificó radicalmente el análisis de cualquier comportamiento sexual haciéndose solo 2 preguntas. Primero, ¿hacia quién o hacia qué se dirige el deseo? Eso es el objeto. Y segundo, ¿qué se busca hacer para satisfacer ese deseo? Esa es la meta. Con este esquema tan simple, de repente podía clasificar y entender todas las desviaciones que observaba. Muy bien, ¿y qué encontró Freud al aplicar este marco? Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque los resultados que obtuvo fueron la base de toda su teoría posterior. Al aplicar su análisis, le salieron como 2 grandes cajones, 2 grandes grupos de aberraciones. Por un lado estaban las desviaciones en el objeto, por ejemplo, la inversión, que era el término que usaba para la homosexualidad, o la atracción hacia niños o animales. Y por otro lado, las desviaciones en la meta, como el fetichismo, donde un objeto cualquiera pasa a ser el centro del deseo, o el sadismo y el masoquismo, donde el placer se vincula al dolor. Pero ojo, aquí viene el giro que lo cambió todo para la época. En lugar de juzgar estos comportamientos como un síntoma de degeneración o de una mente enferma, que era lo habitual, Freud adoptó una postura puramente clínica. Se dio cuenta de que estas tendencias aparecían en todo tipo de personas, incluso en gente con una vida y una ética impecables. Y esto le hizo pensar, oye, a lo mejor esto no son patologías raras y aisladas, sino que forman parte de algo mucho más grande y fundamental. Y ahora es cuando la cosa se pone buena de verdad. Vamos a ver cómo todo este estudio de las perversiones le sirvió a Freud para volver a esa frase del principio sobre la neurosis y de repente darle un sentido completamente nuevo y revelador. Aquí está la solución al enigma. Freud llegó a la conclusión de que la perversión y la neurosis eran como la cara y la cruz de una misma moneda. En la perversión, un impulso sexual no convencional, pongamos uno sádico, se expresa de forma directa, ya sea en fantasías o en actos. En cambio, en la neurosis, ese mismo impulso es reprimido, aplastado por las defensas de la mente. Pero la energía no se desvanece, sino que se transforma y reaparece disfrazada de síntoma. Una ansiedad inexplicable, una obsesión absurda, un dolor físico sin causa médica. Pensemos esto un momento, porque es potentísimo. Para Freud, los síntomas de sus pacientes neuróticos no eran algo aleatorio. Eran, literalmente, su vida sexual inconsciente, oculta y distorsionada. Al estudiar la estructura de las perversiones, consiguió la clave, el código para descifrar las neurosis. El estudio de una patología le había dado la llave para entender la otra. Claro, esta conexión brutal planteaba una pregunta todavía más gorda. Si estas pulsiones, estas tendencias perversas, no son algo exclusivo de un pequeño grupo, sino que también son el motor oculto de las neurosis de muchísima gente, ¿no significará eso que su origen es mucho más universal de lo que nadie había pensado? Y la respuesta que Freud dio a esta pregunta fue, posiblemente, la idea más rompedora y escandalosa de todo su trabajo. Rastreó el origen de todas estas pulsiones hasta un lugar común, un lugar por el que todos hemos pasado, la infancia. Lo que Freud argumentó es que antes de que la educación y la cultura nos moldeen, antes de construir esas barreras que él llamaba diques anímicos, la sexualidad infantil es un territorio salvaje y abierto.
A un niño pequeño no le frenan los mismos conceptos de vergüenza, asco o moralidad que a un adulto. Su búsqueda de placer es mucho más libre, mucho más exploratoria. Y esto le llevó a su conclusión más famosa, que el niño es un perverso polimorfo. A ver, con esto no quería decir que los niños fueran malvados, ni mucho menos. Quería decir que su sexualidad tiene múltiples formas. Pueden obtener placer de la boca, de la piel, del acto de mirar o de ser mirado. En la disposición natural de cualquier niño se encuentran los gérmenes, las semillas, de todas esas pulsiones que si se quedan fijadas de forma exclusiva en la vida adulta, entonces sí las llamamos perversiones. Y esto supone un giro de 180 grados. Las perversiones ya no se ven como algo extraño, como patologías adquiridas, no. Son en realidad componentes de nuestra propia sexualidad infantil que, por lo que sea, han persistido o se han reactivado en la vida adulta. Lo que llamamos anormal resulta ser una parte fundamental de nuestro propio desarrollo. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa para recapitular este viaje, porque el razonamiento lógico que siguió Freud es sencillamente brillante. El camino fue este. Primero, se fue a los márgenes, a las aberraciones, para descomponer la sexualidad en sus piezas más básicas. Segundo, usó esas mismas piezas para entender las neurosis, que eran, como decía, su negativo. Y tercero, el paso final y unificador. Descubrió que el origen de todas esas fuerzas estaba en la sexualidad infantil, algo presente en todos y cada uno de nosotros. Al final, lo patológico le sirvió como una ventana para entender lo normal. Y así volvemos al principio, pero con una perspectiva completamente nueva. La investigación de Freud nos deja con una pregunta final bastante inquietante. Si los mismos componentes infantiles están en la base de todos nosotros, entonces, ¿qué diferencia realmente a una persona normal, de una perversa o de una neurótica? Quizás no sea una cuestión de naturaleza, sino simplemente del destino que cada mente le ha dado a esa herencia infantil universal. Una idea, desde luego, para darle vueltas.